70s. Ok, dale. Empieza entonces el pedo de Sapir. Sapir y Whorf son dos lingüistas, filósofos, antropólogos, que están en más o menos los años 60. Sapir es maestro de Whorf. Y entonces a ellos se les atribuye ser los que iniciaron el relativismo lingüístico con estas hipótesis. Que me pareció haber leído que realmente el que estaba trabajando duro con ese tema era Whorf. Pero le llama Sapir-Whorf porque pues era su maestro y de aquí me agarro. ¿Por qué su maestro? Y el maestro de Sapir, Boas, tuvo un incidente en el cual el güey se perdió y los Inuit lo salvaron, güey. Los Inuit lo encontraron, sí, lo recuperaron. Los que mal llamamos esquimales, ¿no? Sí, okay. Sí. Y lo regresaron a la sociedad y lo salvaron y entonces ese güey siempre quedó en deuda y aprendió mucho de los Inuit. Okay. Y entonces, en esta interacción con los Inuit, pues este güey, al estudiar lo que estudiaba, quedó claramente marcado e influido por el lenguaje y la forma de vida de los Inuit y aprendió mucho de esa sociedad. Okay. Esto se traduce o se transfiere a Sapir, que a su vez se lo transfiere a Whorf, que él es quien más se clava. Vamos a poner links de todo esto en la descripción, pero ¿quién es quien más se clava escribiendo al respecto? Pero Sapir también tiene varios escritos. Al final, lo que dicen estos cabrones es... y lo escriben así: el lenguaje es el resultado de una persona que está viviendo en un entorno físico y tiene que interpretar ese entorno físico en el que está viviendo y las fuerzas sociales a las cuales está sometido y que le dicen qué es lo que es importante que interprete o no interprete. Okay. En este sentido, por ejemplo, hay fenómenos como poblaciones que están viviendo más en zonas de nieve, ¿no? Por ejemplo, en finés, güey. En finés tiene una palabra que obviamente no va a pronunciar, que tiene una palabra para describir la forma que hace la pisada de un alce en la nieve. Okay. Entonces, recobrando esto, dice, a ver, si es una realidad física objetiva, la que estamos viviendo todos, en la cual la gravedad del alce genera una huella en la nieve. Esto lo estoy percibiendo. Pero se vuelve importante para mí nombrarlo porque esta información me permite aproximarme a los alces y por lo tanto cazarlos y por lo tanto alimentarme. Okay. ¿No? Por poner un ejemplo. Es importante para, no quiero decir tribus, pero para sociedades del norte de América, tener un nombre para el hielo que ya se va a descongelar, que se va a empezar a derretir, porque eso les permite entender cómo se van a seguir moviendo las estaciones hacia adelante y los periodos de caza están marcados en parte por eso. Entonces, es importante para su entorno de sobrevivencia la interpretación de esos fenómenos, por lo tanto se volvió importante ponerles un nombre. Es una realidad física que la sociedad en la que vivo me dice qué es o el medio en el que vivo me dice qué es lo importante que yo interprete y que yo nombre, por lo tanto lo empiezo a nombrar. Es que, a ver, me quedé pensando porque ahorita lo que te decía no es que veían a lo mejor azul por todos lados, pero no tenían algo para nombrarlo y a mí se me hace increíble, pero ahorita me puse a pensar, pues yo todos los días abro ventanas y por ejemplo no sé cómo se llama por donde corre la ventana, ¿no? Ajá, o sea, el riel. Y luego todos los días el riel ese, o no sé, a lo mejor hay gente que usa la computadora todos los días y nunca se había puesto a pensar que algo que se llama monitor o no sé, o sea, ¿sabes? Entonces, como yo lo estoy intentando ajustar a mi paradigma es, creo que la sociedad va a reforzar la discriminación de algunos estímulos con respecto a otros, ¿no? Sí. Y a ver, por ejemplo, tú no tienes que saber cómo se llama un cancel o un riel de ventana porque no te dedicas, no sé, así se llame, pero porque no te dedicas a hacer ventanas, güey. Tú no eres un maestro aluminiero. Hacer que yo esa sepa. Discriminación nunca se ha visto reforzado en la historia de aprendizaje. Exacto, güey. No tiene sentido para mí saber la diferencia entre una cosa y acabas de decir un pinche término que creo que puede hacer que nos peleemos menos, que es la discriminación de estímulos. Sí. ¿Qué es la discriminación de estímulos según el conductismo? Básicamente es poder diferenciar entre un estímulo y otra, entre una cosa y otra. Es poder diferenciar que a lo mejor este libro y este son diferentes. Estoy agarrando dos libros. Hay que acostumbrarnos que hay gente en Spotify, ¿no? Pero sí. Si tienes dos libros enfrente es poder decir que uno es diferente al otro. Con base en lo que estás percibiendo tú de ellos. A lo mejor puedes discriminar muy bien los colores, uno es rojo y otro azul, a lo mejor puedes discriminar muy bien lo ancho del libro, uno es ancho y uno es más delgadito, a lo mejor discriminas el tamaño, uno es más grande, uno más pequeño. Pero a lo mejor hay cosas en las que no discriminas como tan bien. Si yo tuviera, por ejemplo, dos libros verdes de italiano, a lo mejor no sabría de qué trata cada uno. Exacto. Porque no he entrenado yo la discriminación de títulos en italiano. Exacto. Por decir algún ejemplo. Y
tomando este hilo de pensamiento, este tren de pensamiento, como diría intensamente, tomando este tren de pensamiento, la segunda parte del relativismo lingüístico... Llévala a la luna. Llévala a la luna por mí. La segunda parte del relativismo lingüístico no es solamente nuestro lenguaje está mediado y determinado por las fuerzas físicas y sociales en las cuales estamos conviviendo, Okay. sino que la existencia de ese lenguaje condiciona después nuestra interpretación de las fuerzas físicas y sociales que estamos viviendo. Ujú. Aquí lo vamos a dejar ahorita y dejo estas dos partes del relativismo lingüístico solamente como la base de la teoría, que después vamos a retomar en qué sí y qué no.